Pauta Negocios, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Sebastián, hemos escuchado hablar de este proceso del fin de las compras de bonos, del tapering, como se lo conocen en Estados Unidos. Este proceso es el inicio del fin de las compras de bonos, siempre lo definimos así, pero ¿qué significa realmente? En una definición un poco más detallada. Claro, lo que pasa es que el tapering lo que viene siendo es que históricamente los bancos centrales se movían las tasas de interés para estimular a la economía y en la crisis subprime la verdad que no bastó con las bajas de tasas porque la economía, digámoslo, estaba media trancada, o sea, los bancos no eran capaces de transferir estas tasas al mercado. Entonces lo que hizo la Fed fue inyectar dinero directo a través de la compra de instrumentos que eran papeles principalmente del Banco Central de Estados Unidos y papeles linkeados a los bonos, a bienes hipotecarios. Claro. Y eso se repitió varias veces, solo para poner en contexto, este es el cuarto estímulo gigante que partió el 2020. El primer estímulo fue de 1.400 billones de dólares, que parte el 2008. El segundo fue de 500 billones de dólares, que es la continuación del 2010, y después el 2012 termina con 1.700 millones más. O sea, el primer estímulo completo fueron más o menos de 3.800 billones de dólares. Y para poner en contexto, hoy en día el actual estímulo es equivalente a la suma de todos los otros estímulos, o sea, estamos hablando de otros 4 trillones, o sea, la Fed hoy día tiene en su balance bonos y activos respaldados por hipotecas por más de 8 trillones. Entonces, toda esta plata que entra al sistema, por supuesto que empieza a trabajar y a alocarse en distintas formas, y lo que empieza hoy día el Banco Central a decir, bueno, quizás ya están las condiciones para que este estímulo, que es un proceso de compra mensual de más o menos de 120.000 millones de dólares en estos activos, dice, voy a empezar a retirar esta compra, o sea, esta inyección mensual de plata, y obviamente el mercado tiene que empezar a repensar o a ajustarse, y por eso se empieza a poner tan nervioso, porque la verdad que lo que estamos viendo desde marzo del 2020 hasta hoy día es una inyección continua, digamos, de plata a la calle por parte de la Fed. ¿Qué tanto se justifica tener esa plata en la calle en momentos en que además vemos a la inflación como una de las principales preocupaciones, no solamente en Chile, sino que también en Estados Unidos? Mira, yo te diría que en minutos de crisis, por supuesto que es súper relevante porque al menos en la crisis subprime se demostró que era muy necesario mantener el sistema financiero estable y funcionando, si no empiezan a caer empresas que no deberían caer. En el caso de la crisis de la pandemia, lo que muchos piensan es que más o menos el mundo se apagó el año pasado. Entonces lo que tenía que pasar, como la gente dejó de trabajar, lo importante era mantener el sistema vivo, o sea que las empresas siguieran existiendo para que cuando se volviera a la normalidad su puesto de trabajo existiera. Y por eso fue muy relevante todos estos estímulos gigantes para mantener el sistema vivo. Pero hoy día que la Fed ya está diciendo, o que la economía de Estados Unidos está volviendo a niveles normales, que el empleo está volviendo a niveles normales, por supuesto que ya no se justifica porque este sistema o esta cantidad de plata entrando a la calle empieza a meter presiones sobre todo inflacionarias, y ya hemos visto que los últimos números de Estados Unidos muestran una inflación muy alta, en torno al 5% en 12 meses, que hoy día el mercado está con dudas si es que esto es pasajero o llegó para quedarse, pero definitivamente si es que es verdad que la economía de Estados Unidos está volviendo a la normalidad, por supuesto que no se justifican estas medidas extraordinarias y sobre todo de esta magnitud. Mencionabas la crisis subprime como un ejemplo de que ahí nos dimos cuenta que en realidad era necesario que el sistema financiero siguiera funcionando con normalidad, y ahí también tuvimos la primera vez, o el recuerdo que tenemos hasta este minuto, de lo que fue un tapering o el último tapering. Y el impacto ahí fue bastante relevante. Ben Bernanke anunció el fin de las compras de bonos, y en los 5 días siguientes la bolsa de Estados Unidos cayó 5%. La semana pasada el mercado también cayó, pero solamente por las señales de que esto se podría venir después que se publicaran las actas de la Reserva Federal. ¿Qué proyección tienen en USA sobre el efecto que puede tener un posible anuncio de fin de las compras de bonos para el mercado? Sí, mira, a ver, debería ser un poco parecido, quizás la magnitud no la podemos determinar, pero lo que pasó es que cayeron, cuando se hace el primer tapering en el 2013, cayeron las acciones, cayeron los bonos. Y eso es normal porque el mercado tiende
a ajustar esta nueva información poniéndose nerviosos y algo retroceden. Pero lo relevante es qué pasó 6 meses después. Sí. 6 meses después la bolsa de Estados Unidos siguió subiendo, pero los bonos quedaron más rezagados. ¿Qué creemos nosotros? Que en base al crecimiento de la economía, en base a las utilidades que terminó la entrega de resultados de las compañías fue brutal, creemos que la bolsa puede tener un retroceso, pero más bien debería seguir con su movimiento al alza en un espacio de 6 meses, y las tasas es donde más nosotros vemos peligro. O sea, si hoy día las tasas del Tesoro a 10 años están en el mundo del 1,30, se deberían ir acercando más al 1,70 o al 1,80, que eran las tasas donde estaban previo la pandemia. Entonces yo te diría que el retiro de los estímulos debería botar ambos activos en un inicio, pero después la bolsa debería recuperar o seguir subiendo, y la renta fija es donde empieza a quedar más castigado, empieza a quedar rezagada. Eso para el caso de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa en los mercados emergentes? Bueno, la consecuencia para los mercados emergentes es principalmente asociado a que cuando las tasas de interés suben, se ha tendido históricamente a apreciar el dólar, y la apreciación del dólar ha ido en contraposición del precio de los commodities. Y la economía emergente se caracterizan por ser productora de commodities. Entonces yo te diría que el vaso comunicante es que un dólar al alza debería de cierta forma afectar a los commodities y podría ralentizar la recuperación de las economías emergentes. Entonces, ese es como el vaso comunicante que vemos nosotros. Y ese sería el caso para Chile también. Lo que pasa es que sí, pero Chile hoy día está, digámoslo, con vida propia. O sea, está teniendo tantos procesos internos que estas variables, por supuesto, que suman a la discusión, pero no es lo que va a determinar los precios para los próximos 2 o 3 años en Chile. En Chile estamos viendo procesos internos mucho más relevantes que este. Por supuesto que afecta, si es que el cobre retrocede, por supuesto que es menos plata para el fisco y menos para cumplir con las demandas sociales, pero en el margen Chile nosotros lo definimos como que está una economía con vida propia. Estamos conversando con Sebastián Víez, director del área de inversiones de Nusa Capital. Sebastián, tú mencionabas que la bolsa de Estados Unidos se había recuperado bastante rápido y efectivamente ese año también estuvo con rentabilidades en torno al 30%, tengo entendido, si vemos el S&P 500, ¿no? Y los que lideraron ese avance fueron consumo discrecional, materiales y sector salud. ¿Qué inversiones podrían ser atractivas ahora en este contexto para poder tomar posiciones ahora? Ya, lo que pasa es que justamente el consumo discrecional es lo que es un poco distinto el ciclo, porque han sido las ganadoras en la pandemia. Sí. Y hoy en día las que se han ido quedando rezagadas, yo te diría que son las que en el fondo uno hacía vía normal antes, o sea, la de, quizás los hoteles, Airbnb o cosas de ese estilo. Entretenimiento. Exacto, toda la industria que se ha ido quedando atrás o que es más dependiente de que la gente esté vacunada o que no venga un delta, podría ser que tengan una recuperación versus los sectores que ganaron muy fuerte terreno en el periodo pandemia, que son las grandes ganadoras, que son los Amazon, las grandes tecnológicas, es porque la gente cambió un poco el sistema de vida. Entonces yo te diría que esas tienen que empezar a volver a recuperar en la medida que sea verdad que volvamos a una economía normal, y yo te diría que por ahí uno empieza a balancear o poniendo más peso en esa en términos relativos y bajando las que han sido hasta hoy día las grandes ganadoras. Eso si es que no tenemos una expansión de la variante Delta, como decías tú. Claro, o sea, y justamente el tapering también va a estar dentro de la comunicación también que puede hacer el presidente del Banco Central, cuánto está creciendo o no la variable Delta o la confianza del consumidor. O sea, hasta hace una semana salió muy fuerte que venía este tapering luego, y ahora los datos tanto de Delta como de confianza del consumidor te dicen, chuta, quizá van a anunciar algo, pero en forma más tímida. O sea, todos piensan que de aquí a fin de año podría venir algo, pero algunos incluso pensaban que podía ser en septiembre. El consenso está entre noviembre y diciembre, justamente por estas variables que pueden hacer retroceder esta expectativa de crecimiento. Sí. ¿Cuál es la proyección que tienen en Nusa sobre eso? Bank of America, lo decíamos ayer, apuesta que no va a haber ningún tipo de anuncio este viernes, en contrario a lo que está diciendo el mercado, que está esperando que algo se diga el viernes. Bueno, la verdad que nosotros estamos más bien como en el consenso de mercado y no esperamos nada ahora en Jackson Hole, pero puede ser que en septiembre empiecen a anunciar que van a hacer algo a fin de año. Siempre estas cosas como que empiezan a anunciarte de a poco porque saben que el estímulo fue de tal magnitud
que la noticia de retiro de estímulos también puede afectar muy fuerte, entonces pides analizar con mucha anticipación. Quizás en septiembre pueden empezar ya a dar luces de cómo sería este proceso, que es solo dejar de comprar activos, o sea, el alza de tasa de interés sigue siendo para fin del 2022, principio del 2023. Efectivamente. Sebastián, tú decías que la bolsa chilena está viviendo una vida propia en realidad, una realidad casi paralela a lo que está pasando en el resto de los mercados. ¿Cuáles son en este minuto los principales factores que están marcando ese desempeño en la bolsa? Bueno, principalmente el riesgo político. A ver, yo te diría que son dos variables súper importantes que conversan una con la otra, pero uno es el riesgo político, con todas las variables que estamos viendo de nuevas reglas del juego, nuevas reglas regulatorias, en el fondo constitución, potenciales expropiaciones, uno no sabe. Y por otro lado, el tema del retiro de la AFP, sí, que en el fondo es un desmantelamiento del sistema financiero. Yo te diría que esas dos variables que están linkeadas una con otra están afectando muy fuertemente las valorizaciones de las empresas. Las empresas en Chile les está yendo muy bien, sobre todo las exportadoras, commodities, qué sé yo, y no se está viendo reflejado esos valores en la bolsa. ¿Por qué? Por estas variables que yo te comento. Claro. Sebastián Vides, director del área de inversiones de Nusa Capital, gracias por habernos acompañado en Pauta Negocios. Que tengas un muy buen día. Tú también, gracias. Chao. Chao. Escucha.